En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, ya no es los primeros días de la Pascua, hace referencia al día de Pentecostés, donde Pedro sigue anunciando el querigma, el primer anuncio fresco de aquel que crucificaron, el Padre lo levantó de entre los muertos. Y el día del domingo decía a Jesús de Nazaret que pasó haciendo el bien, una frase bellísima. Y hoy invita a que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Cuando tú y yo escuchamos la palabra bautizar, lo primero que nos viene a la mente es a lo que estamos acostumbrados. Un bebito llorando, la familia, las fotos, el pecado original, todas esas cosas que son válidas y son bonitas y todo eso. Pero es muchísimo más que eso. Y yo busqué el significado en griego de la palabra bautizar. No es una palabra en español, una palabra griega que se latinizó. Y literalmente significan 4 verbos: sumergir, empapar, hundirse y ahogarse. Así que bautizar es sumergirse en Cristo, empaparse de Cristo, hundirse en Cristo y ahogarse en Cristo. Palabras mayores. Realmente tú y yo vivimos como hombres y mujeres que hemos sido sumergidos, empapados, hundidos y ahogados en Cristo. Nuestras vidas comunican la vivencia de un hombre y una mujer que vive metido de cabeza en el misterio que es Cristo Jesús. Creo que la respuesta va a venir si miramos hoy el texto. 4 veces aparece el verbo llorar en el Evangelio de hoy. María se había quedado llorando junto al sepulcro, sin dejar de llorar. Los ángeles le preguntan: ¿por qué estás llorando, mujer? Y el resucitado, al que ella al principio no reconoce, le vuelve a preguntar: ¿por qué estás llorando, mujer? Vivir sumergidos en Cristo, empapados en Cristo, hundidos en Cristo y ahogados en Cristo significa que vivimos en un estado de constante vida y gracia. Y aunque uno llora, uno sabe perfectamente cuál es el consuelo. Y el consuelo es una persona. Y el consuelo es el Cristo que, igual que a María de Magdala, te llama a ti y a mí por mi nombre. Sumergidos en Cristo significa vivir siempre de vuelta y mirando las señales de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Como yo decía el domingo, la pregunta que le hace el autor a María de Magdala: ¿qué has visto, María, en el camino? La respuesta que ella da es de una persona que ya ha sido sumergida en el misterio del resucitado. He visto a mi Señor, mi amor y mi esperanza. Yo creo que si algo nos enseñó el Papa Francisco es vivir sumergidos en Cristo. Lo veíamos en muchos de sus gestos. El arzobispo Wensky lo llamó el papado de los grandes gestos. Y lo vimos en los últimos días. Un hombre que apenas podía respirar y apenas podía hablar. No sé si dieron cuenta que ya no movía los brazos. Levantaba las manitos así un poco. El Jueves Santo exigió, porque tenía muy mal carácter el Señor, exigió que se lo llevaran a visitar a los presos a la cárcel de Trastevere. Y les dijo que no podía lavarle los pies, pero ese día quería y tenía que pasarlo al lado de los presos. Y el último gesto que tuvo cuando ya salía de la cárcel, y la foto se ve un grupo de ellos detrás de unos cristales, fue tirarles besos. No sé si vieron esas fotos. Tirándole besos a los presos. Lo vimos el sábado, el domingo en la mañana. El sábado
en la silla de ruedas delante de la tumba de Pedro, antes de la vigilia, quería un rato de oración, y el domingo por la mañana, después de reunirse, no sé si antes o después, con J.D. Vance, salió a la plaza de San Pedro, estuvo en la logia, Urbi et Orbi, y se murió en la madrugada. Esto era sencillo, ¿verdad? Se murió, y ya. Sin mucho bombo y platillo, se fue. Entonces yo decía, eso es vivir sumergido en Cristo, ¿no? Empapado en Cristo, ahogado en Cristo, hundidos en Cristo, siempre tratando de caminar esa millita extra, aunque a uno ya no pueda ni respirar a veces, y estar siempre al lado de los que nadie quiere. A los presos muy poca gente los quiere. ¿Vivimos tú y yo de esa forma? ¿Vivimos tú y yo como hombres y mujeres que vivimos de cara a cara al resucitado, y cuando lloramos, escuchamos la voz del Maestro resucitado que te llama por nombre y nos saca de la tumba? Yo siempre he dicho, porque se lo di una vez a una religiosa dominica experta en el Nuevo Testamento, que decía que en este texto la que estaba muerta era María de Magdala. Y no es hasta que el resucitado nombra su nombre que ella recobra la vida de nuevo. Y es siempre la palabra de Dios que engendra vida y devuelve la vida, y lo hace a través del nombre. Así que vivamos esta Pascua como hombres y mujeres que estamos sumergidos, empapados, hundidos y ahogados en un mar inmenso que se llama Cristo Jesús. Y vivir de frente siempre a la luz, y de vivir de frente a aquel que es la verdad, el camino y la vida. Y aquel que es el único que puede realmente secar las lágrimas de nuestros ojos. Que tú y yo tengamos esa persistencia que tuvo el Papa Francisco hasta el último momento de su vida, de estar presente, de una forma tan sencilla, de una forma tan callada, sin bombos ni platillos. Se acostó y se murió, y se bajó el telón. Así que pidamos vivir esa gracia. Amén.